Bienvenidos a la segunda clase de la doctora Daniela Astur. En la clase de hoy vamos a aprender acerca del sistema tegumentario, sus funciones, estructuras, capas, estratos y sus células principales. Para ello les invito a que me acompañen en la clase de hoy con su material didáctico. De esta manera, damos inicio a la segunda clase del módulo 1. La piel es una estructura dinámica y cambiante, es el órgano más grande del cuerpo y en un adulto promedio puede llegar a medir hasta aproximadamente 2,5 metros y puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos. La piel cumple funciones específicas, como las de brindar protección. Es termorreguladora, evita el ingreso de algunos microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos, protege contra la presión, los golpes y las fricciones, evita la pérdida transepidérmica de agua y también controla la acción de ciertos productos químicos sobre la piel. La piel está compuesta por 3 capas principales y sus anexos. La primera capa es la epidermis, que está compuesta por 5 estratos. La segunda capa es la dermis, también conocida como corion. Esta se divide en dermis papilar o superficial y dermis reticular o profunda. Por último, tenemos a la hipodermis, o tejido celular subcutáneo. En cuanto a sus anexos, tenemos las glándulas sebáceas, la glándula sudorípara apócrina, la glándula sudorípara ecrina, el pelo y las uñas. La epidermis es la capa más externa y está compuesta por una serie de epitelios. Estos son escamosos, estratificados, queratinizados y planos. Derivan del ectodermo. Este tipo de tejido está constituido por células íntimamente unidas. Estas células son células planas y prismáticas, que recubren la superficie externa del cuerpo y hasta inclusive de algunos órganos. La epidermis está compuesta por 5 estratos. El primer estrato, y es el estrato más profundo, es el estrato basal, también conocido como estrato germinativo. Este es una monocapa de células cilíndricas. Estas son las únicas que presentan mitosis. Quiere decir que en el estrato basal existe división celular. A medida que se forman nuevas células, las primeras emigran y se desplazan hacia las capas más superficiales de la epidermis. De este modo, se desprenden en la superficie del estrato córneo. Aquí, en el estrato basal, también encontramos unas células llamadas melanocitos y las células de Merkel. El siguiente estrato es el estrato espinoso, también conocido como estrato de Malpighi. Consta de 8 a 10 capas de células de formas irregulares, con puentes intracelulares, llamados desmosomas. Estas células son ricas en ADN y son necesarias para la síntesis proteica, que va a culminar con la producción de la queratina. Aquí en este estrato también encontramos una célula muy importante, conocida como célula de Langerhans, que forma parte del sistema inmunológico. Si nosotros visualizamos la imagen, podemos visualizar que estamos relacionando el estrato espinoso según la formación de sus células, que son células poliédricas, muy similares a las espinas que vemos en la imagen. El siguiente estrato que vamos a conocer es el estrato granuloso. Las células de este estrato contienen unos gránulos rellenos de sustancias llamadas queratiolina. Son necesarias para la producción de una futura queratina. Estas están distribuidas entre 2 y hasta 4 capas. Son células que han empezado a degenerarse, por lo que presentan el citoplasma una alta concentración de enzimas lisosomales y ocasionalmente
A algunas de estas células que integran el estrato granuloso ya les falta el núcleo. Es aquí donde arranca un proceso conocido como queratinización. El siguiente estrato es conocido como estrato lúcido. También se le llama como capa transparente. Se halla solamente en las partes más gruesas de nuestra epidermis, como planta de los pies y palmas de las manos. Este tipo de capa es muy delgada, donde los bordes o núcleos de las células ya no son reconocibles. Los queratinocitos son diáfanos y se encuentran agrupados. Carecen de núcleo y el citoplasma de estas células está lleno de una sustancia gelatinosa y muy espesa, conocida como eladeína, que a través de una síntesis se va a convertir en una futura queratina. El último estrato de la epidermis es el estrato córneo. Esta es la capa más superficial de la epidermis y está formada por células escamosas muertas y planas. Además, estas células son súper delgadas y se desprenden continuamente, siendo reemplazadas rápidamente por otras células. El citoplasma de estas células se ha sido sustituido por una sustancia hidrófoba, conocida como queratina. Las células principales de la epidermis son los queratinocitos, la célula de Langerhans, la célula de Merkel y los melanocitos. Los queratinocitos cumplen una función muy importante, que es la de formar la barrera en contra del agua. Los queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis y se caracterizan por contener una gran cantidad de filamentos intermedios del tipo de queratina, conocido comúnmente como tenofilamentos. Los queratinocitos vivos se encuentran en los primeros 3 estratos. Luego se aplanan, pierden hasta un 80% de agua y se mueren a través del proceso programado que es la apoptosis. La siguiente célula que vamos a visualizar es la que tenemos en pantalla, conocida como célula de Langerhans o células dendricas. Son células presentadoras de antígenos. Estas células se ubican en el estrato basal y hasta inclusive en el estrato espinoso. También se llaman células dendricas por sus múltiples prolongaciones, lo que permite que es la movilidad de estas células. Estos son los que nosotros conocemos como inmunocitos viajeros, ya que pueden trasladarse para activar la inmunidad de la piel. Las siguientes células son las células de Merkel. Se encuentran principalmente esparcidas entre las células del estrato basal. Son abundantes en la yema de los dedos, además de la mucosa y la base de los folículos pilosos. Casi siempre se encuentran orientadas en el sentido paralelo de la lámina basal. Estas células son las receptoras sensoriales de la piel. Los melanocitos derivan de la cresta neural. Estas son células que se ubican principalmente en el estrato basal y poseen también unas prolongaciones que les va a permitir pasar la pigmentación a otras células. Las células del melanocito producen un pigmento. Este pigmento se llama melanina. Además de formar la pigmentación constitutiva de cada individuo, el melanocito también protege al organismo de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Es importante entender que cada una de las pieles también posee queratina. Este tipo de queratina, que nosotros vamos a conocer ahora, es un tipo de proteína cuya función principal es de proteger las células epiteliales, siendo además un elemento fundamental en la formación de las capas externas de nuestra piel. Estas queratinas se clasifican en queratina dura y queratina blanda. La queratina dura posee hasta un 15% de azufre, no se descama, es sólida y posee un aminoácido que se llama cisteína, que le provee de dureza.
La queratina blanda, por su parte, posee solamente del 2 al 4% de azufre, no es permanente y se descama. Además, no posee el aminoácido cisteína. Es importante entender que cada una de las pieles tiene una profundidad. La piel se va a clasificar en piel fina y gruesa, lo cual va a depender de la zona del cuerpo. Si tomamos como ejemplo la piel fina, lo más fino de nuestro cuerpo son los párpados. En estas pieles, las pieles finas, hay un estrato que está ausente, que es el estrato lúcido. Este estrato nosotros lo vamos a encontrar únicamente en las pieles gruesas, que justamente encontramos en la palma de las manos y en la planta de los pies. La piel tiene una clasificación según el concepto de piel clara o piel oscura, que tiene que ver con la distribución del pigmento sobre cada piel. Esto depende, por supuesto, de cada individuo. Las pieles finas, o también conocidas como pieles claras, tienen una menor concentración de melanina y el pigmento, en este caso de las pieles, se van a alojar en el estrato basal o germinativo. Entonces, las pieles claras son aquellas que tienen menor concentración y distribución del pigmento melanina en los queratinocitos, donde esta pigmentación se va a mantener únicamente en el estrato basal. Las pieles oscuras son aquellas que poseen mayor concentración y distribución de melanina en los queratinocitos. Y esta pigmentación se va a pasar desde el estrato basal al estrato espinoso y al estrato granuloso. Esto solamente es posible y el traspaso de este tipo de pigmentación porque la piel tiene una irrigación que le permite síntesis a cada una de estas células. ¿Cómo está irrigada la piel? La piel está irrigada gracias a unas arterias. En este caso, provienen de la hipodermis y de la fascia de los músculos subyacentes y emiten ramas que corren entre la hipodermis, la dermis papilar y reticular y obviamente nuestro tejido adiposo. Estas prolongaciones capilares que nosotros conocemos se llama plexo arterial cutáneo y están irrigados obviamente por una arteriola y una venula. También es importante entender que la piel es la que regula la temperatura. Y esto se logra a través de una apertura o un cierre de la anastomosis. La anastomosis arteriovenosa permite disipar o conservar el calor del cuerpo de acuerdo a las temperaturas ambientales, mediante estímulos que recibe de los mecanorreceptores. Es decir, que la anastomosis arteriovenosa regula la temperatura corporal cuando el clima es cálido. En estos casos, las anastomosis arteriovenosa se cierran y aumenta el flujo sanguíneo en los lechos capilares y el calor se disipa. Cuando el clima es frío, se produce la apertura de la anastomosis arteriovenosa y disminuye el flujo sanguíneo en los lechos capilares y el calor se conserva. Hacemos un breve repaso. Queremos decir que si hace calor, la anastomosis arteriovenosa se cierra. Y si hace frío, la anastomosis arteriovenosa se abre. Recuerden que todo esto sucede gracias a un estímulo enviado por los mecanorreceptores y por los termorreceptores. En estos casos estamos hablando de los receptores sensoriales de la piel. La piel está dotada de abundantes receptores sensoriales
de diversos tipos. Tenemos mecanorreceptores y termorreceptores. Estos se ubican a lo largo y a lo ancho de toda nuestra piel. Cuando hablamos de los mecanorreceptores, tenemos que citar al corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner es un receptor sensorial del sentido del tacto. Son terminaciones nerviosas libres situadas en la parte más superficial de nuestra piel. También tenemos como mecanorreceptores al corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini se ocupa de la sensación de vibración en la piel y están en las capas profundas de nuestra piel. Como termorreceptores, nosotros tenemos los corpúsculos sensoriales receptores de la piel, conocidos como corpúsculos de Ruffini. El corpúsculo de Ruffini se ocupa de la sensación del calor de la piel y está situado tanto en la parte superficial como en la profunda de nuestra piel. Por otro lado, tenemos al corpúsculo sensorial de Krauss, otro termorreceptor que se ocupa de la sensación de frío de la piel. Y están situados en la parte superficial y además en la parte profunda. Entonces, gracias a estos corpúsculos, estos cuerpos pequeñitos, nosotros podemos llegar a sentir frío o calor, de acuerdo a nuestro entorno.